La gran tormenta en el horizonte 2025. Vamos a atravesar una distorsión temporal. Vas a ver un desorden radical en los próximos 5 años. Primero, debería explicar esa experiencia que tuve al aprender que muchas de las cosas que me sorprendieron porque no habían ocurrido antes en mi vida, pero sucedieron muchas veces en la historia. La primera vez que trabajé como asistente en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1971 y Estados Unidos, Nixon incumplió la promesa de entregar oro a cambio de dinero porque no tenían suficiente dinero real, oro, y bajó. Entré al piso de la Bolsa de Nueva York esperando una gran caída, pero subió mucho. Eso fue porque nunca antes había vivido una devaluación de esa magnitud. Descubrí que en marzo de 1933 ocurrió exactamente lo mismo con Roosevelt en la radio. Lo mismo. Luego estudié los años 30, lo que sucedió en 1938 en términos de la depresión que llevó a las guerras, y así sucesivamente, y que las tasas de interés llegaran a cero es exactamente lo mismo que ocurrió en 2008. Fue porque estudié eso que pudimos ganar mucho dinero en la crisis financiera de 2008. Así que 3 cosas empezaron a suceder en mi vida, en nuestras vidas, que nunca habían ocurrido antes. Y por lo tanto, necesitaba estudiarlas en la historia. La primera es la cantidad de deuda y creación de dinero. Enormes cantidades de deuda y creación de dinero. ¿Eso importa? ¿Qué es el ascenso y la caída de una moneda de reserva? ¿Cómo funciona todo eso? Necesitaba ver los ciclos de eso. La segunda era la cantidad de conflicto político interno, en particular el populismo de izquierda y el populismo de derecha. Y un populista es una persona que no acepta perder. Luchan con su grupo y esa disfunción y esa falta de disposición a perder. Y hay una dinámica que se está desarrollando por eso. Y la tercera, por supuesto, es el conflicto entre grandes potencias. En otras palabras, el surgimiento de una potencia económica y militar comparable en la forma de China, que está ascendiendo y compitiendo con Estados Unidos, lo cual también está cambiando ese orden mundial. Esas 3 cosas nunca ocurrieron en mi vida, pero son cosas grandes que están afectando todo. Cuando volví a la historia dije que necesitaba estudiar cómo funcionan estas cosas. A veces pasamos por alto las cosas realmente importantes, así que volví atrás y estudié eso y vi que había otras 2 que tuvieron un impacto enorme. Las otras 2 eran actos de la naturaleza, en particular sequías, inundaciones y pandemias, y mataron a más personas, derrocaron a más imperios y cambiaron más órdenes mundiales que cualquier otra cosa, y sin duda son un gran tema. Ahora, el número 5 son los cambios tecnológicos y cómo evolucionan. Así que necesitaba estudiar esas 5 fuerzas. Vi que existe un ciclo que se repite debido a buenas relaciones de causa y efecto. No creo en un ciclo solo porque se repita. Empecé a entender las relaciones de causa y efecto. Estudié los 10 imperios más poderosos de los últimos 500 años y las 3 últimas monedas de reserva. Eso me llevó a través del auge y la caída del imperio holandés y el florín, el imperio británico y la libra, el ascenso y el inicio del declive del imperio de Estados Unidos y el dólar, y el declive y resurgimiento del imperio chino y sus monedas, junto con sus conflictos significativos, tal como se muestra en este gráfico. Como observar todas estas medidas a la vez puede ser confuso, me centraré en las 4 más importantes: la holandesa, la británica, la estadounidense y la china. Como pueden ver, ocurrieron en ciclos superpuestos que duraron aproximadamente 250 años, con periodos de transición de entre 10 y 20 años entre ellos. Normalmente, estas transiciones han sido periodos de gran conflicto, porque las potencias dominantes no declinan sin luchar. En este estudio utilicé 8 métricas: educación, capacidad de invención y desarrollo tecnológico, competitividad en los mercados globales, producción económica, participación en el comercio mundial, fuerza militar, el poder de su centro financiero para los mercados de capitales y la fortaleza de su moneda como moneda de reserva. Como estas potencias son medibles, podemos ver cuán fuerte es cada país actualmente, cómo lo fue en el pasado y si están en ascenso o en declive. Al examinar las secuencias de muchos países, podemos ver cómo se desarrolla un ciclo típico. Una mejor educación suele conducir a un aumento en la innovación y el desarrollo tecnológico y, con cierto retraso, al establecimiento de la moneda como moneda de reserva. También se puede observar que estas fuerzas luego disminuyen en un orden similar, reforzando el declive de unas y otras. En resumen, el
El gran ciclo normalmente comienza después de un conflicto importante, a menudo una guerra, que establece la nueva potencia dominante y el nuevo orden mundial. Como nadie quiere desafiar a esta potencia, normalmente le sigue un periodo de paz y prosperidad. A medida que la gente se acostumbra a esta paz y prosperidad, cada vez apuestan más a que continuará. Piden dinero prestado para hacerlo, lo que eventualmente conduce a una burbuja financiera. La participación del imperio en el comercio crece y cuando la mayoría de las transacciones se realizan en su moneda, ésta se convierte en moneda de reserva, lo que lleva a la emisión de aún más bonos. Al mismo tiempo, este aumento de la prosperidad distribuye la riqueza de manera desigual, por lo que la brecha de riqueza suele crecer entre los ricos y los pobres que no tienen. Eventualmente, la burbuja financiera estalla, lo que lleva a la impresión de dinero y aumenta el conflicto interno entre ricos y pobres, lo que conduce a alguna forma de revolución para redistribuir la riqueza. Esto puede ocurrir de manera pacífica o como una guerra civil. Mientras el imperio lucha con este conflicto interno, su poder disminuye en relación con potencias rivales externas en ascenso. Cuando una nueva potencia emergente se vuelve lo suficientemente fuerte como para competir con la potencia dominante que está sufriendo crisis internas, se producen conflictos externos, generalmente guerras. De estas guerras internas y externas surgen nuevos ganadores y perdedores. Luego, los ganadores se reúnen para crear el nuevo orden mundial. Y el ciclo comienza de nuevo. Creo que China será una gran potencia en el futuro previsible. Creo que la situación básica en China, Estados Unidos, el surgimiento de la India y así sucesivamente, el orden mundial va a cambiar de una manera muy profunda. No podemos decir quién será el ganador y el perdedor de este juego, pero creo que sí sabemos que este conflicto va a estar con nosotros y está cambiando por completo el orden mundial. Cuando preguntas, por ejemplo, quién será el ganador de este juego, en la historia de la democracia, como Platón describió en la República, hay un ciclo y una de las grandes vulnerabilidades de las democracias es el desorden, la anarquía que surge de un conflicto. El riesgo del capitalismo es cuando se produce un choque por la brecha de riqueza y un choque por la brecha de oportunidades, y eso genera un riesgo para la democracia. En los años 30, 4 grandes democracias, debido a esa dinámica, sus parlamentos eligieron convertirse en autocracias. Eso ocurrió en Alemania, Italia, España y Japón. Ambos tienen riesgos. Todos hemos sido bendecidos con este entorno increíble, igualdad de oportunidades, la capacidad de ser creativos, el Estado de Derecho, la civilidad. Pero si ponemos en riesgo esas cosas en ambos casos, entonces tenemos un gran riesgo. Sobre esta guerra, creo que depende más de cómo seamos nosotros, con nuestras circunstancias, para ser fuertes y capaces en relación a ellos. Sin duda, va a ser una prueba para los sistemas. Cada conclusión que tengo es resultado de medir estadísticas y tomarlas como indicadores adelantados. India tiene la mayor tasa de crecimiento potencial. Creo que India está donde estaba China cuando empecé a ir en 1984. Así que, si miras la composición, el ingreso per cápita, ves que hay una reforma masiva, desarrollo, creatividad, todos esos elementos. Por supuesto, hay cuestiones, riesgos, pero la India es muy importante. Ahora, por supuesto, hay un problema religioso interno relacionado con esto. La población tiene 240 millones de musulmanes, y no creo que ninguno de estos problemas vaya a detener a la India. Además, en la historia, los países que fueron neutrales fueron los que mejor les fue, mejor que a los ganadores de las guerras. Así que, a medida que tenemos este conflicto entre Estados Unidos y China y sus aliados, Rusia y demás, al ver esa alineación, los países que están en el medio, como la India, van a ser los beneficiarios netos de eso. Así que hay 2 grandes epicentros donde las cosas están sucediendo rápido y mejorando. Bueno, digamos que son 3. Uno de ellos son los países de la ASEAN. Podemos decir que Singapur es esencialmente un centro, pero los países de la ASEAN, que son, ya sabes, Indonesia, Filipinas, Vietnam y todos esos, esa va a ser una gran zona. El Medio Oriente, en particular los países del Golfo, la cantidad de dinero, y están convirtiéndose en imanes de talento. Están atrayendo gente. Si observas cómo ha cambiado la distribución de la riqueza, eso es, sin duda, y la India. Ellos piensan que hay 2 sistemas diferentes, 2 enfoques distintos. Pensarían que un sistema autocrático, antes tenían un comité que tomaba las decisiones, pero dirían que sería muy parecido a una empresa. Si tuvieras una empresa, tienes una junta directiva, tienes el comité ejecutivo y así sucesivamente, y te aseguras de tener el liderazgo adecuado.
Y luego dirían que el mundo debería tener una competencia y que a lo largo de la historia han existido estas competencias. De todas las formas en que hablamos, hay una aparición de eso y que hay una inevitabilidad. Y creo que decimos que hay una inevitabilidad de un conflicto, porque hay una contención y luego hay un deseo de expandirse. Y es como casi mantener tapada una olla que está hirviendo. Ese es el tipo de situación. Puedo extenderme mucho sobre los detalles de su asunto. Tienen una perspectiva histórica muy buena porque su historia literalmente abarca 5.000 años. Así como nosotros pensamos en la nuestra, ellos recuerdan los detalles y todos los líderes estudian eso. Y hay un ciclo del que son muy conscientes. Así que, por ejemplo, el gran riesgo que ellos creen es la inestabilidad. Ella dice que la gran tormenta en el horizonte, él sigue refiriéndose a la gran tormenta en el horizonte, y eso se relaciona con el conflicto en el mundo del que estamos hablando, pero también con el hecho de que tienen un problema de deuda, tienen un problema de reestructuración de deuda, y su instinto a través de la historia, el aprendizaje de la historia, es que durante esos periodos el conflicto interno es una gran amenaza, y por lo tanto la autocracia, los controles fuertes son las cosas que deben tener. Bien, ahora podemos explorar los méritos relativos de ese conflicto interno y demás, pero básicamente esa es su perspectiva. Permíteme primero abordar el tema de la productividad. A lo largo de la historia, la productividad ha sido lo más importante. Y si tomas los años 20, tuvimos la mayor productividad, la mayoría de los inventos, la mayor cantidad de patentes y demás en los años 20. También tenías un problema de deuda y también tenías un problema de brecha de riqueza. Creo que en cuanto a la nueva tecnología, realmente vamos a ver nuevas tecnologías. Ahora, pueden ser utilizadas para armas o pueden ser utilizadas para la productividad, pero vamos a tener que reorganizar cómo vamos a redistribuir la riqueza y las oportunidades y demás. Así que si volvemos, creo que simplemente tenemos que preguntarnos por qué estamos luchando ahora, qué está pasando. Por supuesto, hay una lucha por el dinero. Si tienes una recesión, si tienes un problema de deuda, y creo que hay buenas razones para pensar que lo tendremos, podemos hablar de eso en un momento. Pero luchan por el dinero y luchan por las diferencias en los valores. En otras palabras, las diferencias en los valores, como por ejemplo, cómo educas a tus hijos, cuáles son los temas de género y los temas educativos y ese tipo de cosas. Y por eso creo que estás viendo esas cosas por las que se pelea. Estás viendo que hay mucho por lo que pelear. Y digamos que no peleamos. Recemos para que no peleemos. Necesitamos unirnos. Pero sí, digamos que no peleamos, igual vas a tener que lidiar con eso. ¿Cómo redistribuyes no solo el dinero, sino también las oportunidades? Y eso va a requerir encontrar una solución. Y va a haber una discusión sobre cómo hacerlo. No, creo que esto es realmente interesante, porque creo que lo que estás diciendo es que si no peleas en el área histórica de los campos de batalla, ¿verdad? Si no estamos peleando por los recursos, vamos a pelear por cuestiones sociales o constructos sociales o creencias sociales. Pero también estoy diciendo que vas a pelear por los recursos. Por ejemplo, tenemos deuda y actuamos como si no importara y seguiremos acumulándola. Si miras la historia y podemos entrar en por qué es así, no es que eso continúe por mucho tiempo. Y no puedes seguir aumentando tu nivel de vida. Pidiendo prestado más de lo que gastas, no puedes seguir acumulando deuda porque en algún momento tiene que importar. Así que este tipo de cosas, a medida que se acumulan, a medida que la deuda se acumula, que las brechas de riqueza se acumulan, que las brechas de valores se acumulan, y luego hay diferentes reacciones ante los controles. Así que ves el movimiento. Tendremos cosas por las que pelear al mismo tiempo que, con suerte, tendremos un milagro de productividad. Creo que en los próximos 5 años, año tras año, vamos a atravesar una guerra temporal. Vas a ver un desorden radical en los próximos 5 años a medida que cada una de esas cosas se haga realidad. Primero con las elecciones como las que tenemos, luego tendremos el conflicto geopolítico, después está el tema del clima, que por cierto es un asunto muy costoso. Deberíamos hablar sobre lo costoso que es ese tema. Y luego vamos a tener el tema de la tecnología, que puede brindar el mayor milagro, pero también es un arma. Solo encuadra para nosotros tus pensamientos sobre la deuda. Hay un EEUU, pero también los otros 182 países que tienen una enorme cantidad de deuda. ¿Cómo piensas sobre la deuda en relación al PIB, tanto en términos relativos como absolutos? Para cualquier país y muy a menudo para muchos países porque atraviesan el ciclo juntos, como sucedió en los años 30, lo que ocurre es que la deuda aumenta en relación a los ingresos. Y lo que eso significa mecánicamente es que los pagos del servicio de la deuda aumentan en relación a los ingresos. Y así, esto reduce el consumo a medida que se acumula. Lo que sucede es que se dan cuenta de que tienen que imprimir dinero. Así que creo que vas a ver en la próxima recesión otro movimiento para imprimir dinero. Hay ciertas cosas que están ocurriendo ahora.
Eso significa que el gran riesgo surge cuando ya no quieren mantener esos bonos. Bien, porque la oferta y la demanda, piensa en esa oferta y demanda, tiene un déficit. Tiene que endeudarse y entonces vende sus bonos. ¿Quiénes son los compradores de los bonos? ¿Por qué compran? Los compradores de los bonos compran porque hay un rendimiento atractivo. No solo tienes que vender esas cantidades de bonos, sino que cuando empiezan a darse cuenta de que no están obteniendo buenos rendimientos en esos bonos, pueden vender esos bonos. Hay 31 billones de dólares en bonos. ¿Qué poseerían en su lugar? Siempre poseen cosas tangibles. Y esas cosas también podrían ser acciones. Podría ser muchas otras cosas. Podría ser oro. El oro siempre ha sido aceptado como dinero porque hay un dicho, el oro es el único activo que puedes tener, que no es la responsabilidad de otra persona. En otras palabras, dependen de que les paguen. Puedes tener ese valor intrínseco y durante mucho tiempo ha sido valorado y puedes moverlo entre países. Pero también diferentes países prosperan. Así que verás que algunos de los países que mencionamos, prosperarán gracias a eso. Estados Unidos hizo la mayor parte de su dinero porque no entró en la guerra. Fue antes, en la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, que Estados Unidos se convirtió en el país más rico por el dinero que ganó antes de entrar en la guerra. Así que esos países prosperarán y en esos países entonces ciertos bienes raíces se beneficiarán, los activos duros. Pero ¿dónde lo tienes? Eso es muy, muy importante. Hay una enorme brecha de riqueza y la naturaleza de nuestra economía está produciendo esto. Así que puedo recitar un montón de estadísticas. Lo que sucedió, como ocurre en estos ciclos, es que cuando tienes el tipo de situación que tenemos, el gobierno asume la deuda y envía el dinero. Así que la mecánica de eso fue que se enviaron más cheques y más dinero de lo que se perdió en ingresos, por mucho. Así que salió mucho dinero. Y como resultado de eso, las condiciones financieras el sector de los hogares mejoró en términos generales, mientras que las condiciones financieras del sector gubernamental, el gobierno, se endeudó mucho más. Eso es muy clásico al final del ciclo. Debido a que hay un desequilibrio entre la demanda y la compra de bonos, es el Banco Central quien compra esos bonos, esa monetización. Así que ahora, así es como se ve la brecha de riqueza. Eso también genera más inflación. Los finales de los años 20 en Estados Unidos son un ejemplo clásico de esto. Tuvimos más innovaciones, más avances técnicos, ya sabes. Todos estos ciclos, si retrocediera hasta la Revolución Industrial, finales de 1800, y luego avanzas cuando hay mucha deuda y una gran brecha de riqueza, tienes el pánico de 1907, boom, tienes este conflicto interno, luego vino la Primera Guerra Mundial. En los años 20 tuviste el mismo tipo de situación a finales de los 20. Fue una era de gran inventiva. Las otras cosas también importan. Así que solo porque seamos buenos en innovación, no significa que eso nos va a salvar si todo lo demás está roto. Es algo maravilloso. Pero en última instancia, nosotros como sociedad, en conjunto, estamos gastando mucho más dinero del que ganamos. Entonces, si lo estamos haciendo también en tecnología, ¿por qué está pasando eso? Bien, seguimos. Entonces ahora, cuando miras la deuda, ¿quieres ser dueño de esa deuda? ¿Quieres poseer eso? Cuando hay quienes no quieren poseerla, entonces tienes un problema financiero y el populismo, esa es una combinación peligrosa. Y al mismo tiempo, como tienes un factor externo, es muy arriesgado, ya sabes. Y además, mientras eso sucede, ellos ganarán a toda costa. No van a ceder. Ellos van a ganar. Van a luchar por ese lado y van a ganar. Y que todo necesita ser reformado. No estoy en contra del capitalismo, pero necesita ser reformado. Y parte del gran problema, solo analíticamente, mecánicamente, es que el sistema de beneficios por sí solo no dirige los recursos de manera adecuada. Digamos que si tomamos el clima, por ejemplo, hay costos terribles que provienen del clima. Eso no está incorporado en el sistema educativo. Mira las brechas en la educación. El gobierno estatal controla la educación. Luego llegas al municipio y a nivel municipal es el propio municipio el que controla la educación, cuánto pagan. Y entonces se crean brechas de riqueza, donde las personas ricas pueden cuidar a sus hijos de una manera en que otras personas no pueden cuidar a los suyos. Y eso crea una brecha de oportunidades. Ese es un problema estructural. Existen condiciones preexistentes que representan desafíos. Por ejemplo, la cantidad de deuda en la que estamos representa un desafío. Hay muchos de estos desafíos, pero no es inevitable. Vamos a tener 2 años interesantes. Vamos a tener una interesante reunión entre China y Estados Unidos. Relaciones. Vamos a tener un conflicto financiero interesante. Y vamos a experimentar cambios tecnológicos radicales. Además, el clima va a ser un tema.
Existen estos ciclos económicos. Ya sabes, la Reserva Federal adopta una postura estimulante, la economía se reactiva, se sobrecalienta, ellos endurecen la política monetaria porque la inflación sube y pasas por esos ciclos. Hemos tenido 12 y medio de esos, desde 1945. Y luego hay un gran ciclo de deuda a largo plazo en el que estos se van acumulando a lo largo del tiempo hasta formar un gran ciclo. Estamos en un gran ciclo. Ese gran ciclo no se entiende bien. Y luego, al mismo tiempo, está la inventiva humana y la tecnología que eleva el nivel de vida a lo largo del tiempo, lo cual no es muy cíclico. Principalmente es así. Y estamos experimentando eso a través de la inteligencia artificial y muchos otros avances tecnológicos. Así es como se ve.